Aleluya, paz de Cristo, amén. Le damos las gracias a Dios porque Dios es bueno, amén. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque el Señor nos permite poder estar aquí una vez más en la casa del Señor, amén. Dijo el salmista: yo me gocé con los que dijeron, a la casa del Señor iremos, amén. Oremos. Señor Dios del cielo y de la tierra, alabado sea tu nombre, Padre. Desde este lugar, Señor, bendecimos al pueblo de Israel. En tu palabra dice, Señor, que quien bendiga a Israel será bendito. Israel, Señor, es la niña de tus ojos, Padre. El lugar que tú escogiste es de donde salió el Mesías, el Salvador de este mundo, Padre. Tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, cubra por siempre desde la primera hasta la cuarta generación sobre la vida del pastor Sergio Alcázar, Señor, su familia y de los hijos de sus hijos, Padre. Gracias, Señor, también por cada uno de tus siervos y de tus siervas, de los jóvenes y de los niños. Muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Padre. Perdona nuestros pecados si en alguna área te hemos ofendido, si en alguna área hemos ofendido tu corazón. Perdónanos por amor a ti mismo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de tus hijos, Padre. Prepara nuestro corazón para poder recibir tu palabra, Señor, esa palabra que viene del cielo, Padre. Y te damos las gracias, oh Dios, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Paz de Cristo. Amén, hermanos. Aleluya. Pueden tomar asiento. Amén. Le doy las gracias a Dios porque nos permite estar aquí en compañía de mi amada esposa. Amén. Gracias a Dios porque el Señor, hasta este día el Señor nos ha guardado, porque hasta este día el Señor nos ha ayudado. Podemos reconocer y podemos ver que lo único que nos ha traído a este lugar únicamente es la misericordia de Dios. No es por lo bueno que usted sea, ni por lo bueno que yo crea. Únicamente es por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero darle las gracias a Dios también por la vida de nuestro hermano Fabián y nuestra hermana, amén, de su amada esposa Judith, amén, de su familia. Gracias a Dios porque nos han dado hospedaje y yo le quiero dar las gracias a Dios primeramente y a ellos, y que en aquel día el Señor se los tome en cuenta. Gracias por soportarnos este tiempecito, amén. Es un honor poder estar en su hogar, poder compartir, poder conocernos más. Y Dios bendiga a Pastor Ramos también, amén, su amada esposa. Gracias, Pastor Sergio, amén. Muchas gracias por el privilegio y la confianza de cedernos este lugar. Amén. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. ¿Cuántos estamos listos? Amén. Bendito es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Si pudiéramos en este momento poder ponerle un título a este tema, sería: cuando Dios te lleva a un desierto. Podría ser la segunda parte del tema que estuvimos predicando anoche, que se llamó ¿cómo podemos estar bien cuando todo parece estar mal? ¿Cuántos recuerdan ese tema? Entonces, para esta hora, el tema es cuando Dios te lleva a un desierto. En el transcurso de nuestra vida, los problemas en la vida de un cristiano van a ser inevitables. Por más obediente que usted sea a Dios, por más temeroso que usted sea a Dios, por más en santidad que usted viva, en todo momento, los problemas van a ser inevitables. Cada problema que viene en nuestra vida
El Señor quiere mostrarnos algo. El Señor quiere mostrarnos algo. Pero nosotros, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando los problemas que vienen a nuestra vida y que golpean a nuestro corazón, que golpean nuestra fe, provienen de Dios? Cada problema que nosotros enfrentamos en la vida, uno de los propósitos grandes de Dios es que Dios quiere llamar nuestra atención. ¿A qué me refiero con esto? Porque es fácil poder alabar a Dios cuando todo parece ir bien. Cuando en nuestra familia todo está bien. Cuando en nuestra vida espiritual todo está bien. Cuando económicamente todo está bien. Pero muchas veces, en los momentos difíciles, en esos momentos de prueba, hay una pregunta que golpea nuestra mente cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Cuando de verdad el hombre ama a Dios no hay que tratar de entenderlo. La persona que quiere entender a Dios se va a meter en problemas. La responsabilidad de un cristiano es amar a Dios y respetar lo que Dios tenga para su vida. Amén. Muchas personas han escuchado el evangelio, pero muchas personas han hecho su corazón necio para no querer oír a Dios. Yo creo que en este país no hay una persona que no ha escuchado el evangelio. El Señor es un Dios justo. Cuando Dios imparte justicia, aunque a usted no le parezca, aunque a usted le parezca bien o mal, Dios siempre es justo en todo lo que hace. Porque el Señor dice en su palabra, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Si Dios falla su palabra, Dios quebranta su palabra. Si Dios quebranta su juicio, Dios falla su palabra. Aunque no nos guste cómo imparte justicia a Dios, Dios es justo, dice su palabra. Pero ¿cuál es la consecuencia verdadera por la cual la gente no quiere oír de Dios? La carta del apóstol Santiago nos da la respuesta. Voy a invitarlos a que vayamos a la carta del apóstol Santiago. En el capítulo 4, versículo 8, la palabra se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema es cuando Dios te lleva a un desierto. Amén. Así que, hermanos, si usted no tiene problemas, bienvenido al mundo de los que no tienen problemas. Pero yo quiero decirle algo. Los problemas, tarde que temprano, llegarán a su vida. Por eso dice la carta de Pedro, no se sorprendan de alguna cosa extraña, de algún problema, como si algo nuevo les aconteciese. ¿Cuántos recuerdan esa cita de ayer? Amén. No se sorprendan de los momentos de prueba, como si algo extraño les estuviese aconteciendo. Mire lo que dice la carta de Santiago. En el capítulo 4, estaré leyendo la Biblia de las Américas. Dice la palabra, amén. Bendito es el nombre del Señor Dios. Dice el versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces, el primer punto importante que vemos aquí, para que Dios tenga misericordia de mí, para que Dios cumpla sus propósitos en mí, para que Dios escuche mis oraciones, para que Dios cuide mi camino, para que Dios conceda las peticiones de mi corazón, hay una condición. Sí, por eso la carta de Santiago dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, es decir, que el primer paso para que el hombre se pueda acercar a Dios es del hombre, no de Dios. Mire cómo dice la Escritura, acérquense a mí y yo me voy a acercar a vosotros. Entonces la pregunta es, ¿por qué me va mal en la vida? ¿Por qué las cosas no me salen bien?
Posiblemente me puedo referir a la gente que no quiere escuchar de Dios, o incluso también a los cristianos. ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué estoy lleno de problemas? ¿Vivo mi vida como Dios quiere o como Dios desea? ¿Estoy viviendo más bajo mi propia voluntad o bajo la voluntad de Dios? Entonces la palabra es tan directa que el Señor dice: acérquense a mí y yo me voy a acercar a vosotros. Amén. Eso es parte de la justicia de Dios, de la misericordia del Señor. Entonces, hermanos, nosotros predicamos la palabra, damos el mensaje, pero no es mi responsabilidad cambiar el corazón del hombre. No es mi responsabilidad convencer a la persona. No es mi responsabilidad que el hombre me crea. Nosotros damos el mensaje, pero de la persona depende si ellos quieren escuchar a Dios o quieren negar a Dios con su vida. Pero ¿sabe qué? Vivimos en un mundo tan cambiante, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de desobediencia, amén. Que la gente no quiere oír de Dios. La gente les detesta que les hablen de Dios. Por eso la Biblia dice: lo que siembres, eso vas a cosechar. Amén. Lo que tú estés sembrando, eso vas a cosechar. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, no temas a la cosecha si sabes lo que hasta este día tú has estado sembrando. Amén. Ahora bien, ¿qué significa acercarnos a Dios? El escritor de los Hebreos, en el capítulo 14, versículo 16, nos da la respuesta. Así que vamos, por favor, al libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16. ¿Qué significa acercarse a Dios? Mire una vez más, ahí podemos ver un versículo que hace sombra entre Santiago, amén, y el escritor de los Hebreos. ¿Sabe por qué? Porque tanto Santiago como el escritor de los Hebreos, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, nos recuerdan de la manera como el hombre, como el cristiano, debe de acercarse a Dios, no bajo mis propias condiciones, sino bajo el estatuto y el orden de nuestro Dios poderoso. Porque dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces es tiempo de que avancemos, es tiempo de que caminemos, es tiempo de que salgamos del lugar donde estamos, pero vamos a caminar de la mano de Dios, no de acuerdo como yo quiero ni como yo pienso, sino de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Dice Hebreos capítulo 4: acerquémonos pues, amén, acerquémonos pues confiadamente, a pesar de mis faltas, a pesar de mis errores, a pesar de mis actitudes, a pesar de que posiblemente no estoy viviendo el plan de Dios como Dios quiere, a pesar de que posiblemente hay algún pecado en mi corazón, a pesar de que posiblemente hay desobediencia, hasta este día yo puedo ver que Dios es grande y que Dios tiene misericordia. Y yo no quiero salir de este lugar sino con un corazón cambiado y una mente renovada. No quiero salir de la iglesia y volver a tomar el viejo hombre, amén. Mucha gente viene a la iglesia y deja el viejo hombre allá afuera, y cuando entra aquí en la iglesia, entra con el nuevo hombre, pero sale de la iglesia y vive su vida igual como siempre. No hay ningún cambio en su vida, no hay ningún cambio en su conducta, no hay ningún cambio en su manera de amar a Dios. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para poder alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, mire, literalmente, cuando nos acercamos a algo o a alguien, lo hacemos porque ese algo o ese alguien nos interesa. Si usted viene a la iglesia y no se acerca a saludar al hermano, es porque no le interesa. Pero si usted se acerca a alguien a saludarlo, es porque ese alguien le interesa e es importante para usted. De la igual manera, el apóstol Santiago dice: acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero la gente comúnmente dice: bueno, yo creo en Dios, yo amo a Dios, algún día voy a ir a la iglesia, pero es pura palabra de labios. Por eso el profeta Isaías dijo: porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. De lo contrario, si algo
no le interesa, usted no se va a acercar. De lo contrario, si la gente no se acerca a Dios, es porque Dios no les interesa. La pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de Dios en este momento? No ayer, sino hoy. ¿Cómo es mi caminar con Dios? ¿Cómo ha sido mi relación con Dios? ¿Cómo ha sido mi comunión con Dios hasta este día? Entonces, hermanos, mientras no haya interés de acercarnos a Dios con un corazón contrito y un corazón humillado, es muy difícil que podemos buscar estar cerca de Él y que a su vez Dios se acerque a nosotros. Dios mira la actitud y la calidad de cada corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay arrepentimiento, humildad, si en tu corazón hay humillación para Dios, Dios se va a acercar a ti. Pero si mi corazón está lleno de soberbia, de rencor, de envidia, Dios no se va a acercar. Aunque con mis labios yo venga a la iglesia y yo pueda cantar y yo pueda alabar y yo pueda dar brincos, Dios no se va a acercar a esa persona. Amén. Sí, porque a veces que un hermano te puede caer mal en la iglesia, vas y no te acercas a él. ¿Y sabes por qué no te acercas? Porque no te interesa. Y así es Dios. A la gente se le predica allá afuera, pero no quiere acercarse a Dios. Pero cuando pasa algo, la lloradera de lágrimas. Amén. Paz de Cristo. Ahora, es importante recalcar que no basta solo con acercarnos a Dios, sino es interesarnos en conocer quién es Dios. Amén. La primera por causa de una necesidad. Las personas se acercan a Dios por dos motivos, por dos razones, por dos circunstancias, o para usted puede haber más. La primera es por causa de una necesidad y la segunda es por pasión y amor hacia Él. Un ejemplo de ello, de buscar a Dios por necesidad, es aquel momento escrito en el libro de Juan capítulo 6, versículo 26, cuando Jesucristo vio lo que había en el corazón de aquellas personas. Muchas personas en el tiempo de Jesucristo seguían a Jesucristo no por lo que Él era, no por lo que Él era el Dios encarnado, sino que mucha gente seguía a Jesucristo por un beneficio que pudieran obtener de Él. Por eso hay un pasaje donde Jesucristo dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. Ustedes no me siguen por lo que yo soy. Ustedes me siguen por los milagros que hago. Amén. Mire, Juan capítulo 6, versículo 26. Amén. Cuando Dios te lleva a un desierto. Amén. Juan capítulo 6, versículo 26. Respondiendo el Señor Jesús, les dijo: de cierto, en verdad, de verdad, digo que ustedes me buscan, no porque han visto mis señales, sino porque comiste el pan y se quedaron satisfechos. El propósito de Dios en el desierto. Es por eso que el libro de Éxodo es uno de los libros más importantes de toda la Escritura, hablando del Antiguo Testamento también. En el libro de Éxodo podemos ver al pueblo de Israel, después de haber sido libertados de Egipto, después de que Dios los sacó de la esclavitud, los sacó de Egipto, con la esperanza de poder entrar a la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel, el pueblo de Canaán. Sí, el Señor sabía lo que les esperaba en Canaán. Era un lugar donde ellos vivirían en abundancia, abundancia de todo. A pesar de la esclavitud, ellos iban a poder vivir en paz en su corazón. Pero después de su liberación y del gran milagro de haber cruzado
milagrosamente el Mar Rojo, después de que ellos presenciaron la destrucción del pueblo de egipcio, lo que Israel vio en el horizonte no fue la tierra prometida. Lo único que ellos vieron fue un desierto delante de sus ojos. Mucha gente puede estar viviendo en medio de un desierto ahorita también. Un desierto de una enfermedad espiritual, un desierto en el matrimonio, un desierto en tus finanzas. Sí, aquella gran nación que marchaba con regocijo, con paz, con esperanza, con el cuidado de Dios. La mano de Dios estaba sobre ellos. Después de su desobediencia, después de que más de una vez la incredulidad penetrara en su corazón, porque Dios sabía lo que había en su corazón, ahora ellos caminaban con hambre, caminaban con fatiga y una gran frustración en sus vidas al no poder ver la señal de la tierra que fluiría leche y miel. Así que voy a invitarlos a que sigamos estudiando la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 3. Miren nada más la condición de un corazón que amaba a Dios, supuestamente, entre paréntesis, el corazón de la cual Dios hizo muchos milagros, muchos prodigios, muchas señales. No hubo otro pueblo más grande que pudiera ver con ojos visibles el gran poder de Dios. Uno de los milagros más grandes después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue cuando el pueblo vio con sus propios ojos cuando el mar Bermejo, el mar Rojo, se abrió en dos partes. Mire, Éxodo capítulo 2, 16, versículo 2 y 3, dice así la palabra del Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuál es el tema, hermanos? Cuando Dios te lleva a un desierto. Éxodo 16 del 2 al 3 dice: y toda la congregación, aproximadamente la historia dice que eran más de 2,5 millones de personas. Amén. Ahí en el libro de Deuteronomio dice que eran 800,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Éxodo 16, 2 al 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. ¿Habrá alguien aquí que le gusta murmurar? ¿Habrá alguno que le gusta murmurar? Aquí no están, ¿verdad? Y si no, nos los llevamos para Oregón. Amén. Paz de Cristo. Aquí no hay gente que le gusta murmurar. Amén. Dice: murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto. Miren lo que ellos estaban deseando. ¿Saben por qué estaban deseando? Porque ellos, según ellos, no estaban recibiendo lo que ellos querían, sino lo que Dios estaba imponiendo sobre ellos. Pero al final, esto era resultado de su desconfianza en Dios. Lo que ellos estaban viviendo en ese momento era por causa de desobediencia, por causa de la incredulidad en su corazón, por causa de que en todo momento, cuando estaban pasando por un momento difícil, ellos dudaban y tentaban, perdían todo el temor de Dios y hablaban contra Dios. Por eso, mire, cuando usted tenga tiempo, en el libro de Números capítulo 21, esto determina la paciencia de Dios. Y es cuando el pueblo de Israel empieza a morir en un desierto. En el libro de Números capítulo 21 es cuando Dios declara que todo el pueblo muera de Israel prácticamente. Dice que mucho pueblo iba muriendo. Salieron unas serpientes ardientes de la tierra y mordían a la gente. Pero ¿sabe qué? El dolor no era como si te muerde una serpiente de cascabel. Aproximadamente tienes 30 minutos de vida. Dice la Biblia que cuando esta serpiente mordía, la gente no quedaba postrada en el desierto, sino que era un dolor tan grande. Iban caminando en el desierto con un dolor que no podían soportar. La muerte no sucedía al instante, sino que esa mordedura
les duraba días. Era un dolor tan grande. Ahora, la serpiente es el diablo. Cuando el diablo te muerde, van a haber grandes consecuencias. Paz de Cristo. Ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en el desierto, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos el pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Éxodo, capítulo 16, viene una pregunta, formulamos una pregunta: ¿se había acaso equivocado Dios? ¿Acaso era el plan de Dios poder sacarlos de Egipto para que luego para matarlos en el desierto? No. ¿Tendría sentido que Dios los sacara de Egipto para matarlos en un desierto? No. No. El desierto no fue un accidente ni un descuido de Dios para Israel. Cuando Moisés recordó el Éxodo, mientras instruía a las nuevas generaciones, el Señor ya les había advertido antes en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Mire de qué manera el Señor ya les había advertido. Tengan cuidado. Así que todo lo que te pasa en tu vida, por eso dice la primera carta de Pedro: no se sorprendan de los momentos de prueba que tendrán, como si algo nuevo aconteciese sobre sus vidas. No se sorprendan. Si yo estoy pecando, va a venir una consecuencia. No me debe de extrañar el pago. Dicen que el pecado es como una tarjeta de crédito, ¿verdad? Úsala y después te viene el pago y te espantas. Paz de Cristo, y no quieren pagar luego la tarjeta de crédito y se van a bancarrota para no pagar. Paz de Cristo. Y así es el pecado. Disfrútalo, pero al ratito te va a venir la consecuencia. Y ahí es cuando no queremos pagar y nos preguntamos: ¿por qué? Por lo que estás haciendo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Mire lo que el Señor les había dicho anteriormente. Paz de Cristo, amén. ¿Cómo está el pueblo? El pacto del Señor, amén. ¿Dónde está la iglesia del nuevo pacto? De Stockton, California. Paz de Cristo, ya está en vivo. Van a decir: miren cuánto ánimo tienen, amén. Capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por este desierto durante 40 años. ¿Para qué? Para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Ese era el propósito. Amén. Aleluya. El desierto. Miren, aquí me gusta esta parte. El desierto y la ausencia de recursos de parte de Dios traería a la luz lo que verdaderamente había en el corazón de Israel, y en verdad pudiera ver cuál era su nivel de compromiso con Dios. Sí, la falta de recursos, la falta de provisión, la falta del cuidado, aunque esté viviendo en obediencia, van a demostrar lo que verdaderamente hay en mi corazón. Aunque esté viviendo en temor, Dios puede probar mi fe aún por mi obediencia. Pero mire, sí, la falta de recursos traería a la luz lo que en verdad había en el corazón de esa gente. Porque es muy fácil alabar a Dios cuando todo va bien, pero apenas tienes una prueba y Dios va a ver lo que hay en realidad tu corazón. ¿Cuántas veces no nos quejamos así? Todo está bien, gloria a Dios, alabamos, vamos a la iglesia, no faltamos, le damos a Dios lo que le tengamos que dar, saludamos al hermano, amén, vamos a evangelizar, todo está bien en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la salud, en las finanzas, en lo espiritual, todo está bien. Pero apenas pasamos por un problema y empezamos a quejarnos, a hablar, a murmurar. La falta de recursos saca lo que en verdad hay en nuestro corazón. ¿Conoce gente que de todo se pasa quejando?
Andan bien preocupados porque se van a comprar. Dice, tengo la misma camisa, me la van a ver. Andan todos preocupados, allá afanados, allá buscando en la tienda. Y ya es viernes y no encuentro ropa. No tengo de comer y la alacena está llena. No tengo zapatos y tengo como 10 pares. Y andan todos afanados, preocupados. Tengo comida. Voy a volver a comer otra vez la comida recalentada. ¿Conoce gente fea así? La falta de recursos sacaría lo que en verdad había en el corazón de ese pueblo. Por eso mire lo que dice ahora el libro de Ezequiel capítulo 8, Ezekiel chapter 20 verse 8. Amen, praise the Lord. Paz de Cristo, este inglés nos da a hablar al Señor. Aleluya, amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Allá en Portland hay gente muy fea que no se goza en la iglesia ni se gozan en el mundo. No se gozan en la iglesia para nada y ni en el mundo se gozan. Qué curioso, ¿no? Ezequiel 8. Mas ellos se rebelaron contra el pastor. ¿Qué dice? Mas ellos ¿qué? Se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Versículo 16. Porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos. La mayor necesidad que tiene el hombre que conoce a Dios en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Dios. Pero eso solo sería posible a través del desierto. Un proceso largo y un proceso doloroso que va en contra de nuestra cultura y naturaleza por al menos 2 razones. Primero, porque nadie quiere sufrir. Todos buscamos la superación y queremos evitar el dolor. Segundo, porque todos buscamos la satisfacción inmediata. Por ejemplo, cuando oramos, no solo deseamos obtener lo que pedimos, sino que lo queremos ahora y que Dios nos conteste ahora, no después. Así que Dios a propósito llevó a Israel al desierto de una manera intencional por un tiempo, porque todo lo que estaba pasando era el plan de Dios. Dios te va a llevar en un desierto porque ese es el plan de Dios. Pero si Dios te va a llevar a un desierto, en ese desierto puedan ver lágrimas, dolor, silencio. En un desierto todo es hostil, no hay vida. Hay un versículo que dice, porque es mejor que padezcamos el bien si la voluntad de Dios así lo requiere que el mal. Cuidado de que Dios no te vaya a llevar al desierto por desobediencia. Es muy diferente. Dios te puede llevar a un desierto aunque estés viviendo en obediencia, porque algo quiere hacer Dios contigo. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Recuerdan Juan que dijo, voz que clama en el desierto, preparar el camino para el Señor? Juan no tenía que moverse del desierto. Aunque Juan el Bautista tuviera deseos de irse, Juan tenía prohibido moverse del desierto. ¿Sabe por qué? Porque Isaías ya había profetizado que una voz saldría del desierto. ¿Y sabe qué? En medio de ese desierto, en ese desierto no había vida. Todo es silencio. En el desierto solamente hay soledad. Solamente todo es hostil. Nada crece, nada florece. Pero en medio del desierto se levantó una voz y trajo vida a un desierto que estaba muerto. Porque la gente empezó a escuchar que una voz había en el desierto. Por eso Juan el Bautista no debía de moverse del desierto. Ahí creció, ahí se fortaleció y ahí fue lleno del Espíritu Santo, porque ya lo había dicho el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto. En ese desierto Juan trajo vida con su voz. En ese desierto que tú pases, si eres fiel,
Dios va a traer vida a través de tu vida, aunque parezca que todo está muerto en ti. ¿Sabe por qué? Porque el desierto es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, no importa si tu desierto se llama silencio, no importa si tu desierto se llama enfermedad, no importa si tu desierto se llama traición, no importa si tu desierto se llama burla, no importa si tu desierto se llama injusticia o muerte. Mire, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque al salir de allí, de ese desierto, serás una mejor o una peor persona. No vas a salir igual. O sales mejor o sales igual. Amén. Quizás resultes convirtiéndote en alguien más maduro para el Señor, en alguien más sensible a su voz, o posiblemente vas a salir de ese desierto más amargado, más cínico y más desesperanzado, pero jamás saldrás igual de un desierto. O sales transformado o vas a salir quejándote. Son las únicas dos maneras en que una persona sale de un desierto. Hay gente que está en un desierto y se está quejando, y se está quejando, y se está quejando. Pero hay personas que están en un desierto y están orando, están clamando, están intercediendo. Tu relación con el Señor es más fuerte. Te apegas al Señor, empiezas a escuchar la voz del Espíritu de Dios, como habla tu espíritu. Te estás fortaleciendo, estás creciendo, estás madurando. Ahora eres más sensible a la voz del Señor. Así que la pregunta clave es: ¿cómo salir victoriosos de los desiertos, entendiendo la forma en que Dios puede usarlos? Amén. La respuesta está en la provisión de Dios para nosotros. Nuestro pan en el desierto. Para Israel, la provisión de Dios fue el maná, algo desconocido. Es más, el pueblo de Israel no conocía ni lo que era el maná. Era algo desconocido. Es algo extraño que aún hoy muchos quisieran entender. Amén. Se sugiere que el nombre del pueblo que le dio este alimento viene de la expresión hebrea malú, que quiere decir: ¿qué es esto? Por eso dice, sigue hablando la palabra en el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 15. Mire de qué manera habla la palabra del Señor. Éxodo capítulo 16 versículo 15. Paz de Cristo, amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están alegres? Amén. Pero tristemente va a haber gente que no entiende el plan de Dios, va a haber gente que no entiende el proceso de Dios, va a haber gente que no está entendiendo lo que Dios está haciendo con su vida, y solamente va a ser pura queja, amargura, crítica, murmurar, y así van a seguir su vida caminando. Amén. Éxodo 16:15. Y viéndolo los hijos de Israel, léalo conmigo si lo tiene, se dijeron, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Así pasa cuando Dios empieza a obrar en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Del desierto saldrás de dos maneras: transformado o quejándote. Pero no saldrás igual. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da para comer. Amén. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que amarlo y respetar lo que tenga para nuestras vidas. Amén. Miren, pasa hoy día. Israel buscaba un alimento físico, comida. Pero Dios quería una relación con ellos. O sea, el plan grande de Dios, el propósito grande de Dios, que lo que Dios buscaba en el corazón de Israel, Dios buscaba un acercamiento. Pero ellos solamente querían comida.
Y la gente hoy día sí vive. Solamente quieren los beneficios de Dios. Dame, 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 dame. Pero no quieren un acercamiento, una intimidad. Así como tú tienes a tu esposa, tú buscas una intimidad donde te olvidas de todo y dices: amor, ven, vamos a hablar tú y yo. Vamos a hablar tú y yo, ven. Yo quiero que tú me digas cómo estamos. Yo quiero decirte cómo yo veo nuestra relación. Ven, vamos a platicar tú y yo. Vamos a olvidarnos de todo. Vamos a olvidarnos por un rato del hogar, de los hijos, del trabajo, del quehacer. Ven, vamos a juntarnos tú y yo. Así Dios es lo que quería con ellos. Por eso Jesús les dijo: ustedes me siguen por la comida. Jesús les dijo: pero yo veo lo que hay en su corazón. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Yo puedo engañar al hermano, puedo engañar al pastor, pero Dios no puede ser burlado de mí. Amén. Por eso dice Dios en su palabra: sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Paz de Cristo. ¿Qué es lo que buscaba Dios? Un acercamiento. Y la gente quería: dame, dame, dame. Y así estamos. ¿Cómo está el hombre? Como el asadón, ¿cómo está? Dame. Por eso en la oración casi mucha gente no viene. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no quiere ese acercamiento. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Mire lo que dice el Señor. Paz de Cristo. Ya me lo terminamos. Amén, hermanos. Y te acordarás. Y te acordarás. Qué bonito que le hizo un hermano. Acuérdate, hermano, que nos tenemos que ver para que no se te olvide. Paz de Cristo. Hoy a las 6 de la mañana, amén. Me gustó eso que dijo el hermano. Eso no. No, yo quiero que Dios me dé la petición. Que Dios me ayude con mi enfermedad, con mi trabajo, con mi sueldo. Pero eso de la intimidad, no, eso no. Eso es para los que les gusta orar. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído ¿quién? Estos 40 años en el desierto. Mire lo que dice. Mire lo que dice. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Para eso te estoy llevando al desierto. ¿Sabes para qué? Yo quiero ver lo que hay en tu corazón. Porque de tu necesidad, lo que tú necesitas, yo lo sé. Las cosas materiales que tú necesitas, yo las sé. Pero yo quiero saber en verdad qué hay en tu corazón. Ahora, no es que yo no lo sepa, porque Dios todo lo sabe. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. En todo lugar, todo lo sabe, todo lo conoce. Amén. Lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Por eso la provisión del maná, o sea, la comida, era diaria, no era semanal, no era mensual. El Señor quería enseñarle a su pueblo y a nosotros hoy que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Él y una dependencia total en todas las áreas de Dios para el hombre. Yo voy a depender de Dios en todas las áreas, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Quiero aprender de Dios. Amén. Así, el desierto es una buena oportunidad para profundizar en nuestra relación y comunión con Cristo. Aprovéchala. Aunque haya dolor, aunque haya lágrimas, aunque haya preguntas, aprovecha ese momento del desierto. Aprovéchalo. ¿Sabes por qué? Porque no todos pueden salir del desierto con un corazón transformado. No todos.
en el desierto, donde toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece, se hace evidente que necesitamos al Señor. Debemos conocer que Él es nuestro Dios. Por eso es importante recordar que el pueblo murió en el desierto. Mire, yo quiero que usted comprenda esto. Yo quiero que usted preste atención. Por eso es importante recordar que el pueblo que murió en el desierto no murió debido al hambre ni por lo duro de la prueba, sino por algo más. Ellos no murieron por falta de pan ni de la prueba, murieron por algo más. Es algo que está pasando en la iglesia también el día de hoy. ¿Sabe por qué? Ellos murieron por no creer en la palabra de Dios. Porque Dios los alimentó, Dios siempre estuvo con ellos. ¿Por qué murieron? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, amén. ¿Qué dice el versículo 4? Alguien que lo tenga, que lo lea. ¿Qué dice Deuteronomio 8:4? Amén. ¿Qué dice, hermanos? A ver, alguien que lo lea. ¿Qué dice? Amén. Más rapidito, vámonos al libro de Números capítulo 32. Mire, Números capítulo 32. Ahí en el versículo 13, paz de Cristo, amén, hermanos. ¿Cuál es el tema de esta hora, hermanos? Cuando Dios te lleva a un desierto. ¿Será que alguien en esta hora está en un desierto, hermanos? Si no es usted, algún día llegará a ese desierto. Mire, Números capítulo 32, versículo 13. Habla así la palabra del Señor, que me dice, que dice, hermanos, la ira del Señor se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por un desierto. Mire qué dice: hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal. No dice que murieron por la prueba ni por el hambre. Ellos, ¿qué es lo que buscaban? La comida física. Murieron porque no creyeron a la palabra de Dios. Por eso el Señor dice: mi palabra es vida. Amén. Hermanos, cuando camines por el desierto y te sientas al borde del colapso o la muerte, serás tentado a demandar señales de Dios para comprobar si existe o te ha olvidado. Serás tentado a murmurar contra Él y a olvidar las maravillas que Dios ha hecho en el pasado sobre tu vida. Pero Dios nos llama a remover de nuestras vidas la murmuración y el deseo de querer ver más señales o de querer pedir solo milagros y no querer acercarnos y conocer en verdad al Dios de los milagros. Y así, para que podamos enfocar la mirada a quien apunta el maná apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. El desierto es asolador, pero con Jesús de su mano, Él abrirá caminos donde no los hay, y ríos fluirán en nuestro caminar y peregrinar con Dios en este mundo. Paz de Cristo, amén. Póngase sobre sus pies, amén. Cuando Dios te lleva
a un desierto. Amén. Vamos a adorar al Señor, amén. Vamos a adorar al Señor, amén. Señor, te damos